para todos ustedes. Vamos a leer Génesis capítulo 12 del versículo 4 al versículo número 7. Dice así en el nombre de Jesús: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Fuerte. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, vamos a estudiar 4 altares que edificó Abraham y lo vamos a relacionar eso con nuestra vida. Amén. Si les gustaría aprender, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle que Dios nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Bendito Padre Santo, gracias por la dicha que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Que esta palabra santa que la vamos a oír produzca fe en nuestros corazones. Oh Dios amado, háblenos, Dios querido, lo necesitamos. Se lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. Bueno, vamos a hablar acerca del altar familiar. Cuando a usted le hablan de un altar, para los que somos cristianos evangélicos desde nuestra infancia, el término altar no resulta muy extraño, pero para otras personas sí es extraño la palabra altar. Les pregunto, ¿qué idea ustedes tienen de altar? No en el sentido conocido bíblico, sino en el contexto general. Cuando se habla de altar, ¿de qué se habla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una ofrenda? Gracias. ¿Qué más piensan ustedes cuando se dice altar en el contexto general? Un lugar alto. Amén. Estar en la presencia de Dios. Bueno, tiene las respuestas relación con lo que se dice. Bueno, cuando se habla de altar, se habla de un lugar elevado donde se solían y se suelen hacer sacrificios. Amén. Ese es el concepto general de la palabra altar. Repita, ¿qué es la palabra altar? ¿Cómo se puede conceptualizar? Como un lugar que elevado, donde se suelen hacer ¿qué? Sacrificios. De pronto usted dice, uy, eso está muy extraño. Bueno, para nosotros los occidentales, los sudamericanos, sí resulta un poco extraño que nos digan sacrificio, es muerte. Claro, pero para el contexto bíblico, para el contexto de la palabra de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, se relaciona mucho con los altares. ¿Usted se acuerda cuando se presentó la primera ofrenda para Dios? ¿Quiénes fueron los primeros en presentar la ofrenda para Dios? ¿Quiénes fueron? Bueno, mencionan Caín y Abel. Lógicamente ellos lo aprendieron ¿de quién? De sus padres Adán y Eva. ¿Y a ellos quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a Adán y a Eva a ofrecer un altar para Dios? Si antes de Adán y de Eva no había ninguna persona. Bueno, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de ofrecer un altar,
y si no había enseñanza anterior, es porque Dios mismo le dio la sabiduría y el entendimiento ¿a quién? A Adán y a Eva, que debía ofrecer algo para Dios. El altar entonces está relacionado con el reconocimiento. Nadie puede ofrecer un altar si no reconoce a quién lo hace. ¿Qué dicen ustedes? No lo puede hacer nadie porque tiene que haber ¿qué? Reconocimiento. Reconocimiento a una ofrenda. Reconocimiento a darle algo a alguien muy especial. Digamos gloria al nombre del Señor. La palabra altar entonces es eso, es hacer un sacrificio y entregar una ofrenda en un lugar alto o elevado. Acuérdese que también cuando salió Noé con su familia del arca, ¿qué es lo que primero hizo él? Hizo un altar para Dios. Y la Biblia dice que el Señor percibió ¿qué? Un olor grato delante de su presencia. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Vamos a mirar entonces los 4 altares de Abraham. El primero, escríbalo, denominado como el altar de la gratitud. Altar de la gratitud. ¿Por qué lo denominamos el altar de la gratitud? ¿Y por qué en esta noche de la familia es importante el altar de la gratitud? Miremos, porque se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Hay personas que a los 75 años dicen, yo ya estoy para jubilación, pero en cambio Abraham estaba empezando su trayecto de la fe. ¿Cómo le parece? Diga gloria al nombre de Jesús. Aquí cuántos menores de 75 años sabemos. Creo que todos somos menores de 75 años. Bueno, este hombre llamado Abraham a los 75 años recién empieza a caminar por la fe. Dice, versículo número 5, tomó pues Abraham ¿a quién? A Sarai su mujer, si estamos, léalo conmigo, y a Lot hijo de su hermano, porque su padre había muerto, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Diga gloria al nombre de Jesús. En consejería familiar es importante que toda la familia, todos los planes, todos los proyectos, todos los negocios, todos los anhelos, todas las carreras de estudio, si su hijo, si usted va a estudiar, si usted se va a preparar, todo lo ponga en los planes de Dios. ¿Sí o no? Por eso aquí nosotros de pronto hay personas que dicen, ¿por qué en el evangelio todo dicen que lo ponen en oración? Porque es parte de nuestra práctica y devoción cristiana. Porque cuando usted pone las cosas en oración, le van a ir bien. ¿Hay algún amén? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Se lo digo otra vez. Si usted pone las cosas en oración, seguro le va a ir bien. Por supuesto que nos va bien, porque la ponemos en la presencia del Señor. Dice que este hombre salió y llegó a tierra de Canaán. Y el versículo número 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Bueno, escriba por favor, la palabra More significa lluvia temprana, y Siquem quiere decir cargar sobre la espalda. Eso quiere decir More, lluvia temprana, y Siquem quiere decir cargar sobre la espalda de una bestia. Entonces podríamos decir que cuando Abraham hace este altar
Aleluya, dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Si usted es bastante detallista, se está dando cuenta que en esa tierra había otro pueblo. ¿Quiénes eran los que estaban viviendo en esa tierra? Los cananeos. Repítalo, ¿quiénes vivían en esa tierra? Los cananeos. Pero Dios le dice a Abraham: a ti te daré esa tierra. Entonces, ¿qué iba a pasar con los cananeos? ¿Qué Dios iba a hacer con los cananeos? Bueno, ¿sabe qué iba a hacer? Los iba a retirar de allí para ubicar a Abraham y a su familia. Entonces, si eso lo iba a hacer Dios, por eso es que Abraham, cuando inmediatamente escucha esta gran noticia, ¿qué es lo que hizo? Edifica un altar al Señor, porque Él le había aparecido, porque Él lo había guardado, porque Él lo había guiado, porque Él iba a quitar al pueblo que poseía esa tierra, porque Él le iba a dar un espacio que no se lo había ganado, y porque Él lo iba a ubicar en un sitio que no le correspondía. Entonces todo eso se llama gracia, todo eso se llama bondad, todo eso se llama favor, todo eso se llama misericordia, todo eso se llama tener un Dios muy pero muy bueno. Y cuando alguien conoce a un Dios muy bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a agradecerle con todo su corazón. Démosle gloria al nombre del Señor. Ese es el punto central. Por eso una familia, para que sea agradecida, para que haga el altar de la gratitud, lo primero tiene que saber de dónde Dios lo sacó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están seguros ustedes de dónde Dios lo sacó? ¿Qué sería, les hago una pregunta, de nuestra familia si no conocía el Evangelio del Señor? Les hago esta pregunta, respóndanla por favor. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí si no conocíamos el Evangelio del Señor? Nada, no seríamos nada. ¿Qué sería si el Señor no nos habría alcanzado? Acabados. Estaríamos quizá algunos muertos, quizá algunos llenos de enfermedades, quizá algunos presos, quizá algunos destruyéndose la vida. Pero cuando el Señor nos rescata, hay algo maravilloso. Hoy estaba leyendo, me apareció algo en internet haciendo el estudio de la gratitud, y por allí vi una biografía de una cantante famosa que tuvo Inglaterra, londinense de origen judío, Amy Houston, o un apellido que no lo recuerdo, Esta señorita falleció a los 27 años, teniendo una carrera de fama llena de gloria terrenal. Y lo que me asombró es que el último concierto que ella dio en Serbia estaba totalmente ebria, bajo los efectos del alcohol y de la droga. Y cuando ella se presentó delante de miles de espectadores que pagaron su entrada, no podía estar en pie. Estaba borracha totalmente y bajo los efectos de droga. Entonces la misma gente que la aplaudió y la llevaba a la fama, ahora le decía una cantidad de cosas. Y esta jovencita de 27 años empezó a llorar y dijo: he sentido el menosprecio de la gente que me ama. Pero es que la gente no la estaba menospreciando a ella, sino la actitud
actitud de esclavitud bajo la droga y el alcohol que tenía. Y no hizo nada más, sino que se fue y al pasar los días se dedicó a consumir más y terminó alcoholizada, muerta en su habitación. Hay personas que lo logran humanamente todo, pero no tienen nada. Y hay personas que piensan que nosotros no tenemos nada, pero hemos encontrado el mayor tesoro, que es la salvación y la vida eterna de nuestra alma. Si puede darle gloria a aquel que vive para siempre. Si puede darle alabanza a aquel que vive para siempre. Adórelo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Lo que hace Abraham es tener una familia agradecida. Creo que el elemento más grande que debe haber en nuestra familia es que gratitud hacia Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será eso? Claro, la gratitud a Dios. Por eso un altar familiar no solamente un culto. Es bonito hacer un culto en familia y lo valoramos, pero muchas veces se hace un culto en familia y al terminar el culto se pierde la gratitud. Es importante que en nuestra familia hayan padres agradecidos, madres agradecidas, hijos agradecidos, esposos agradecidos, nietos agradecidos, abuelos agradecidos, yernos, nueras agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí por nuestras capacidades o experiencias, talento o profesión. Si Dios nos tiene aquí, es por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su infinito amor. Creo que alguno de ustedes siente gratitud en esta hora. Puede darle gloria y alabanzas al Rey. Puede darle aplausos al Rey de gloria en el nombre del Señor. Oh, bendito, bendito, bendito. Vamos a mirar el segundo altar. Tome sus apuntes. Génesis 12:8. Allí mismo, un versículo posterior. ¿Qué dice? Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, que es su casa, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Diga gloria a aquel que vive para siempre. Bueno, ahí ya vemos que cuando él se moviliza de un lugar a otro, lo primero que hace este personaje llamado Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿qué es? Hacer un altar para Dios. El primero era el altar de ¿qué? De la gratitud. Ahora viene el altar de la confianza. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Betel, escríbalo, significa casa de Dios. Repita, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Y la palabra Jai significa ruina, escombro, o quiere decir, aleluya, un montón de piedras revueltas. Eso quiere decir Jai. Entonces allí Abraham edifica este altar entre ¿qué? Entre la casa de Dios o las ruinas y los escombros. Creo que hay un momento en cada familia que debe decidir qué va a hacer. Si la familia va a permanecer en casa de Dios o la familia quiere que su construcción se vuelva escombros. Usted sabe que hay familias que han estado un tiempo bien, pero de repente empiezan a desmoronarse.
Y cuando se parecía que estaba todo en orden, se convierten ¿en qué? En escombros. Qué triste. Usted ha visto cuando alguien trabaja en construcción, o cuando usted en su misma casa va a hacer una remodelación y tiene su casa y dice: no, hay que derrumbar esto, hay que derrumbar lo otro, y vienen alguien y empieza a darle golpes y golpes y golpes, a pesar que usted sabe que van a hacer algo nuevo y mejor. Sí le da como añoranza ver que lo que se edificó un tiempo ahora está en escombros. Y a veces parece que las familias quieren elegir Jai y no quieren elegir Betel. Pero Abraham, aleluya, estaba interesado en edificar un altar, porque dijo: yo quiero edificar un altar cerca de la casa de mi Dios. Por eso que dice el salmista: porque para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Cuánto le alaban al Dios Todopoderoso? Parece que este personaje llamado Abraham quería darle ¿qué? Seguridad. Él quería edificar un altar junto a la casa de Dios. Qué importante es cuando en la vida de una persona se acerca a la presencia de Dios. La casa de Dios no simplemente se debe pensar como que es el culto. El culto congregacional es fundamental para el desarrollo de la vida cristiana. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos, amigos que están escuchando esta palabra? El Señor está interesado en que la vida suya, su vida y mi vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, sea un altar para Dios, sea un templo del Dios Todopoderoso, sea algo especial y bendito, que en nuestra vida se manifieste su gracia, que en nuestra vida se manifieste su gloria, que en nuestra vida se manifieste su poder. El Señor está interesado en esta noche en que en nuestro cuerpo se manifieste su presencia, porque aquí tenemos que un altar para Dios. El lugar más alto no son los Himalayas ni el Aconcagua entre Chile y Argentina. El lugar más alto para Dios es cuando el hombre más se humilla a sus pies. El lugar que se llega a las alturas es humillándose a Él de todo corazón. Y en esta noche sería hermoso que usted haga un altar y le diga: Señor, me humillo ante ti. Dígaselo. Dígaselo: Señor, me humillo ante ti. Me presento a ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Digamos gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar este segundo altar. Tiene las características de alejarse de lo incierto. Este segundo altar tiene las características de alejarse de las ruinas. Y este segundo altar también fue recordado por Abraham más adelante en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a leer este versículo que es importantísimo. Dice Génesis 13 del 1 al 4. Abraham vuelve a este segundo altar después del incidente en Egipto. Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué más? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Y qué más dice? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuántos le pueden dar gloria al nombre del Señor? Quiero preguntarles a Abraham, él llegó, si usted ha leído la palabra, él se fue a Egipto, y usted sabe que en la escena de Egipto, él le dijo, porque su esposa Sarai era muy hermosa, ¿y qué dijo? Yo voy a decir que tú eres mi hermana, porque si digo que tú eres mi esposa y te van a ver muy hermosa, me van a matar a mí y ahí me quedo sin nada, sin esposa y muerto. Fue un momento de temor de este hombre, pero ¿sabe qué? La palabra del Señor declara que este hombre, Dios tuvo misericordia porque la querían tomar a Sarai como esposa, pero después el Espíritu Santo la guardó y no la tocaron y dijeron, no, Abraham, vete, ella no es tu hermana, ella es tu verdadera esposa. ¿Y por qué fue Abraham a Egipto? Porque en la tierra había ¿qué? Hambruna. Había hambruna. Y como había hambruna va a Egipto. Pero cuando sale de Egipto, ¿cómo sale? ¿Lleno de qué? Lleno de ganado, lleno de oro. ¿Sabe por qué? Porque cuando la familia hace la voluntad de Dios, aún en medio de la escasez hay bendición. En medio de la necesidad hay provisión. En medio de la falta de trabajo, Dios lo bendice. Hay poder en el nombre del Señor. La bendición no está, aleluya, en las cosas que nosotros hacemos para ser prósperos. La bendición está en las cosas que Él hace para prosperar a los que le aman. ¿Cómo le parece? ¿Puede darle gloria al nombre del Señor? ¿Puede exaltar el nombre del Señor? Entonces Abraham, antes de ir a Egipto, edifica un altar en Betel. Pero cuando Abraham vuelve de Egipto, no se olvida. ¿Y regresa a dónde? Y regresa a Betel. ¿Para qué? Para dar gracias al Dios Todopoderoso. Le hago una pregunta, ¿por qué ahí no dice que edificó un altar? Porque seguro el altar que edificó estaba todavía allí. ¿Y qué es lo que hizo? Lo único que hizo fue que invocar el nombre del Señor sobre el altar que ya estaba edificado. ¿Quién en esta noche, aleluya, recuerda su adolescencia, su juventud, su vida, aleluya, que tenía antes, llena de limitaciones, llena de escasez? Quizá hoy usted no es un empresario poderoso, ni tiene miles de dólares, pero Dios, aleluya, lo ha guardado, lo ha bendecido, lo ha prosperado. Le ha dado una esposa, le ha dado unos hijos, le ha dado una familia, le ha dado un hogar, le ha dado sustento, le ha dado abrigo, lo ha librado de la muerte, lo tiene aquí alabando a Dios. Pero a veces el cristiano parece que no tiene nada y le empieza a pedir más a Dios y no le agradece por lo que Dios le ha dado. Pero sería bueno en esta noche que alguien cambie ese criterio y le empiece a decir: te doy gracias por lo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias por lo que tú me has bendecido, Señor. Te doy gracias por el lugar donde tú me tienes, Señor. Porque, aleluya, puedes estar próspero, pero el segundo altar es el altar que reconozco que en medio de la hambruna Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Alábele al Señor Jesús. Alábele al Señor. Alábele al Señor Dios Todopoderoso. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Vamos con el altar número 3.
Génesis capítulo 13, versículo número 11. Es el altar de la renuncia, es el altar de seguir el plan de Dios. Génesis 13, 11. Entonces, leamos: Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Quién era Lot? Lot era ¿qué? El sobrino, y eligió toda la llanura. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Les voy a explicar geográficamente. La llanura la llanura donde estaba Sodoma era plano, era accesible, era un lugar llamativo, era un lugar que no le iba a traer dificultad. Lo más normal, escuche bien, es que si voy a Abraham con su sobrino Lot, y por amor, por respeto y consideración, si ya veo que había mucha prosperidad entre los dos, decirle al anciano: váyase a la llanura, que yo me voy a la montaña. Pero fue lo contrario. Tuvieron que elegir dónde tomar el camino, y Lot eligió la llanura. Y Abraham dijo: si tú vas a la llanura, yo voy a la montaña. Pero esa decisión sería vista posteriormente, porque lo que parecía fácil para Lot se convirtió en dolor, muerte y tristeza. Y lo que parecía difícil para Abraham se convirtió en victoria, poder y gracia de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Hay muchas familias que deben tomar decisiones difíciles. Hay muchos hombres que deben tomar decisiones difíciles. Parece como que perdiste, como que pierdes, pero no estás perdiendo, porque los que parece que ganaron hoy van a perder mañana, y parece los que pierden hoy van a ganar mañana. Porque parece como que Lot respiró y dijo: me fue bien, pero de a poco fue colocando la casa de Lot junto a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Pecado, rebelión, había degeneración y depravación sexual, había una cantidad de cosas perdidas, y este hombre se fue acercando allá. ¿Sabe qué? Cuando una familia se apega a las cosas del mundo, no espere que le va a ir bien, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios no pasa. Al poder en el nombre del Señor. Dele aplausos al Rey de Gloria. Dele aplausos al Rey de Gloria. Mire lo que dice el versículo número 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Lea el 18. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró ¿en dónde? En el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Sabe que la palabra Mamre significa, escríbalo, significa vigor. Eso significa Mamre, vigor. Y la palabra Hebrón, escríbalo, ¿sabe qué significa Hebrón? Alianza, compañía y unión. O sea que cuando Abraham edifica el altar en Mamre, aleluya, y en Hebrón, ¿sabe qué está
diciendo, aleluya, mi vigor y mi fortaleza está en la unión con mi Dios. Hay alabanzas al Rey de Gloria. Hay alabanzas al Rey de Gloria. Parece que este hombre entendió que mejor es seguir los planes de Dios que los planes que él quería. Quiero decirle a usted, y me digo a mí mismo en esta noche que estamos predicando la palabra, levantemos ese altar ¿de qué? De renunciar a todo lo que viene del mundo y de decirle al Señor, Dios Todopoderoso, que en Él hay victoria, hay poder y hay salvación. Hay poder en el nombre del Señor. Parece que se necesita que en esta noche nosotros edifiquemos un altar apegado a la gracia, a la misericordia y a la bondad del eterno Dios. No sería nada bueno que vaya edificando a su familia junto al mundo. No sería nada bueno que vaya colocando las tiendas allí alrededor de Sodoma y de Gomorra. No sería nada gratificante que una familia se vaya apegando más a los deseos temporales de la vida. El mundo le puede dar una alegría pasajera. El mundo le puede dar una fama pasajera. El mundo le puede dar una gloria pasajera. Pero ¿sabe qué? Le invito a los que deseen que le adoren al Señor, aquellos que han renunciado al mundo y sus deleites y que han apegado la vida a la presencia del eterno y poderoso Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Creo que el Señor quiere en esta noche que hagamos ese altar apegados a Él. Creo que el Señor quiere que nos apeguemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra vida. Miremos el cuarto y último altar. Es el altar más grande, el altar de las entrañas, el altar que parte de uno mismo. En el nombre de Jesús. Génesis 22:5. Diga gloria al nombre del Señor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué más dice? Y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, a quien amaba. Entonces, este altar ya no era un altar en Betel. Este altar ya no era un altar en el Sinam de Mamre. Este altar, aleluya, no era como el primer altar, el altar de la gratitud. Este altar se tenía que dar con algo que él amaba, con algo que estaba ligado a lo que más quiere un padre. ¿Qué es lo que más quiere un padre? A sus hijos. Pero ahora este Dios todopoderoso le dice: yo quiero que me levantes un altar, pero no está relacionado con machos cabríos, ni con bueyes, ni con sacrificios externos. Ahora quiero que en ese altar pongas a lo que más amas, a tu hijo. ¿A cuál hijo? Al que yo te lo prometí dar cuando tú ya eras anciano y tu mujer estéril. Ahora quiero que entregues lo que más amas. Yo creo que en esta noche entregue su mejor alabanza para el Dios Todopoderoso. Entregue su mejor adoración para el Dios Todopoderoso. Entregue el mejor aplauso para el Dios Todopoderoso. Entregue lo más maravilloso de la vida para el Dios Todopoderoso. Adórele al Señor con todo el corazón. Adórele al Señor con toda el alma.
y adórele al Señor con todas las fuerzas de su vida. La Biblia dice que Abraham tomó leña del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac. Y él tomó mano en el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está ese cordero? Él sabía, el padre sabía que el cordero para el holocausto era su propio hijo. Hay poder en el nombre del Señor. Pero el hijo pregunta: ¿dónde está el cordero? Y el anciano de la fe responde: tranquilo, hijo, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Levante sus manos. Adórele al Rey. Adórele al Rey. Levante sus manos y adórele al Rey. Levante sus manos y adórele al Rey. Alabanzas. Le voy a pedir que recuerde lo siguiente. Le voy a pedir que recuerde lo siguiente. Cuando Abraham salió de su tierra, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 75 años. Habían pasado, se presume que pudo haber tenido Isaac unos 12 años y lo tuvo a los 100, serían como 112 años. Entonces habían pasado ¿cuántos años? Casi 40 años aproximadamente. Casi 40 años cuando Dios, escuche por favor, cuando Dios lo llama y empezó a caminar. Empezó a caminar con Dios. Y por donde Dios lo llevaba, Abraham se postraba y le adoraba. Cuando llega a la tierra de Canaán, dobla su rodilla, levanta las manos a los cielos y empieza a adorarlo al Señor, porque hasta ahí lo guió. Y allí moraban un pueblo ajeno y lo saca para colocarlo a él. Puede dar gloria a Dios el que esté agradecido con él. Y no espere que el pastor le diga que le alabe, hermano. Le digo, el Señor sacó a nuestros enemigos por delante y nos dio paz en medio de la violencia. Aquí hay personas que nadie los podía ayudar a dejar el vicio, pero el Señor vino y sacó esa adicción y te dio esperanza. Aquí hay personas que no podían dormir si no tomaban pastillas para dormir. Otros tenían miedo a morir, pero ahora la muerte, hay poder en el nombre de Jesús, les huye a ellos porque tienen a la resurrección y la vida en el alma. ¿Cómo no le vas a dar gracias y hacer el altar de la gratitud? Apláudelo. Apláudelo con todas las fuerzas del corazón. Apláudelo con todas las fuerzas del corazón. Oh, pon tu altar. Pon tu altar ¿en dónde? Pon tu altar en Betel. Acerca el altar de tu vida a la casa de Dios. Es el lugar más seguro.
¿Qué dicen ustedes? Se los digo, es el lugar más seguro, hermanos. Es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro. Es el lugar de mayor confianza. Cuando tú acampas en Betel, que es casa de Dios, las puertas del infierno no podrán contra tu familia, porque estás en casa de Dios. Si te pones a hacer un altar en Betel, las puertas del infierno no prevalecen contra tu familia, porque estás en Betel. No sé si usted tiene quebrantamiento al oír la palabra. No sé si le produce esto algo especial. Si edificamos el altar en Betel, estamos seguros en él. Porque acuérdese que del otro lado está Jai, que quiere decir destrucción, ruinas y escombros. Dígale: yo no quiero que mi familia se convierta en ruinas. Yo no quiero que mi hogar se convierta en escombros. Yo no quiero ver a miembros de mi familia perdidos en vicios, en delincuencia, en cárcel, en muerte. No, eso no. Creo que ninguno de los que está aquí quiere ver a su familia destruida. Y quiero decirle, si alguien que escucha esta palabra y tiene su familia destruida, aquí hay uno que se llama Cristo Jesús, que de los escombros puede levantar un edificio nuevo, que de un hogar acabado lo puede relucir otra vez, que de una relación terminada el Señor la hace distinta, que de un hombre que está hecho pedazos, el Señor lo recompone y vuelve a colocar las partes de su vida, y te da luz en medio de las tinieblas, y te da esperanza en medio del dolor, y te da consuelo. Adóralo. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Adórelo al Rey de Gloria. Cuando Abraham coloca a su hijo, escuche bien esto. Cuando Abraham coloca a su hijo y toma, aleluya, toma el arma, el cuchillo, para sacrificarlo, estaba decidido a hacerlo. ¿Sabe qué? El Señor quiere que haya familias decididas a darlo todo por la causa de Él. ¿Estaría dispuesto usted? Y no le pido mañana, le pido en este instante que se decida a adorarle al Señor como nunca lo ha hecho en su vida. Sí puede hacerlo, hermano. Sí puede, sí creo. Hágalo. Hágalo. No espere mañana. No espere mañana. Hoy mismo hágalo. Ya deje de andar dudando entre dos pensamientos. Decídase a amarlo con el alma al Dios Todopoderoso. Decídase a darle la vida, a darle todo su tiempo. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno de Dios. Ya basta de andarle echando la culpa a sus miedos, a sus temores.
Basta de echarle la culpa al pasado. Basta de echarle la culpa al presente. Basta de echarle la culpa a todo el mundo. Sería bueno en esta noche que le empiece a aplaudirle con todo el corazón, que le empiece a adorarle con todas las fuerzas que tenga y a decirle: Señor, tengo que dar lo que más amo de mi vida. Tengo que dar lo que más amo de mi vida. Y Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo en sacrificio. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, hay poder en el nombre del Señor. Escuchó una voz del cielo que le dijo: Abraham, 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 detente. Hay poder en el nombre del Señor. Heme aquí. No le hagas nada al muchacho, porque conoce que temes a Dios, porque no me rehusaste al hijo que amas. Y cuando Abraham mira, había, aleluya, en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Él tomó al carnero y lo ofreció en sacrificio. Adóralo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre. En esta noche, ¿quién quiere darle lo mejor de la vida al Señor? En esta noche, ¿quién quiere darle lo mejor de la vida? En esta noche, ¿quién quiere entregarle la vida a Cristo? En esta noche, ¿quién quiere darle lo mejor de la vida? Le voy a pedir que se ponga de pie y venga aquí adelante, que vamos a orar por alguien para que le entregue lo mejor que pueda. Venga, joven, venga, hermano, venga en esta noche. Si puede venir a los pies de Cristo, venga. Si puede venir a los pies de Cristo, doble las rodillas aquí delante del Dios vivo. Apláudalo. Doble sus rodillas delante del Dios vivo. Ustedes que le sirven a Dios, hermanos, vengan y póstrense delante de Dios y dile: yo quiero dar lo mejor de mi vida. Quiero servirte lo mejor de mi vida, Señor. Si tú me tienes aquí, es porque me has guardado. Apláudalo. Si tú me tienes aquí, es porque me has guardado. Adórelo, 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 adórelo. Señor, te entrego lo mejor de mi vida. Aplauda la presencia del Dios maravilloso. Aplauda. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Sígale adorando, sígale adorando, sígale adorando. Sígale adorando, sígale adorando. Alabanzas, 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 alabanzas al Señor. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. La gloria de Dios está aquí. 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 La gloria de Dios está acá. Sí, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, aleluya. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder.